Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial donde hablaremos de un tema que, aunque es muy común, suele ser malinterpretado, la migraña. Si alguna vez has tenido un dolor de cabeza tan intenso que te impide trabajar, estudiar o incluso estar de pie, quédate, porque esto es para ti. Hoy vamos a profundizar en qué es la migraña, en cómo se origina, a quiénes afecta con mayor frecuencia y cuál es su relación con la genética, además de su diagnóstico y tratamiento. La migraña es un trastorno episódico común, pero con un impacto que va mucho más allá de un dolor de cabeza típico. Se trata de un tipo de cefalea incapacitante que suele ser acompañada con otros síntomas como náuseas, una hipersensibilidad que se marca a la luz y al sonido. Es decir, no solo es un dolor en sí, sino también es un malestar que lo rodea. Y lo más importante, es una condición que viene en episodios. Hay un periodo sin síntomas y luego, de repente, el cuerpo avisa con señales previas, conocidas como síntomas premonitorios, y después llega el ataque. Es como si el cerebro dijera, ahí viene otra vez. Ahora, hablemos de números. La migraña afecta entre el 12 y el 15% de la población general. No es una enfermedad rara, ni mucho menos. Y de ahí viene un dato muy importante. Es más frecuente en mujeres que en hombres. De hecho, hasta el 17% de las mujeres sufren migraña cada año, frente a apenas el 6% en los hombres. El tipo más frecuente es la migraña sin aura, que representa aproximadamente el 75% de los casos. Y hay un grupo etario especialmente vulnerable, las personas de entre 30 y 39 años de edad. En este rango, el 24% de las mujeres pueden estar lidiando con esta condición. ¿Y qué pasa en el cuerpo durante la migraña? Hoy sabemos que una disfunción neuronal primaria es el responsable de poner en marcha una serie de cambios, tanto intracraneales como extracraneales, que explican por qué ocurre la migraña. Este proceso se manifiesta en 4 fases principales. Síntomas premonitorios. Estos son cambios de humor, bostezos frecuentes, antojos extraños, cosas que ocurren horas o incluso un día antes del ataque. Aura, que en algunas personas hay alteraciones visuales o sensoriales, ver luces o alguna dificultad para hablar. Dolor de cabeza, la fase más temida. Tenemos un dolor generalmente pulsátil, intenso y unilateral. Pródromo, una etapa de agotamiento como si el cerebro quedara drenado. Las personas se sienten cansadas, confusas y con dificultad para concentrarse. Es importante decir que la vieja teoría vascular de la migraña, esa que decía que el aura se debía a la vasoconstricción y el dolor a la vasodilatación, ya no es aceptada como una explicación principal. Hoy se considera que si hay vasodilatación, probablemente sea una consecuencia, no una causa. El problema parece estar en una inestabilidad de los mecanismos de control neurovascular central. La migraña también tiene un fuerte componente genético. No es una casualidad si muchas personas en una misma familia la padecen. Aunque no sigue un patrón de herencia mendeliano simple, como se viera en una enfermedad recesiva o dominante, sí se ha visto que hay una base genética compleja detrás. Los investigadores creen que las personas con migraña tienen un umbral genético especial, que las hace más susceptibles a desencadenar un ataque. Esto es dependiendo del equilibrio entre la excitación y la inhibición del sistema nervioso. En otras palabras, hay anomalías sutiles en canales de membrana, receptores, sistemas enzimáticos que alteran la forma en la que el cerebro responde a ciertos estímulos. Un dato interesante, en un estudio demostró que el riesgo de migraña en familiares de personas con migraña es 3 veces mayor que en quienes no tienen carga familiar. Y en estudios con gemelos se vio una concordancia mayor en gemelos homocigotos que en disigóticos. Con base en estos datos, se estima que entre el 40 y el 50% de la susceptibilidad de tener migraña es hereditaria. La migraña es una condición neurológica compleja y su diagnóstico es principalmente clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que no se basa en pruebas de laboratorio o estudios de imagen, sino en una buena historia clínica y exploración física. Además, no hay una sola forma de migraña. Existen 2 grandes categorías que la Clasificación Internacional de los Trastornos de Cefalea reconoce: la migraña sin aura y la migraña con aura. El diagnóstico de la migraña sin aura se establece cuando una persona ha tenido al menos 5 ataques que cumplen con las siguientes características.
La duración del dolor de cabeza debe ser de 4 a 72 horas si no se trata o si el tratamiento no es eficaz. Y el dolor debe tener al menos dos de las siguientes características. Es unilateral, es decir, afecta solo un lado de la cabeza. Tiene una calidad pulsátil. Es de intensidad moderada a grave. Se agrava con la actividad física rutinaria como caminar o subir escaleras. Y durante el episodio de migraña la persona debe experimentar al menos uno de los siguientes síntomas: náuseas o vómitos, fotofobia, molestia con la luz, fonofobia, molestia con el sonido. Y por otro lado, la migraña con aura incluye los siguientes síntomas: síntomas visuales como ver luces centellantes, líneas en zigzag o puntos ciegos, síntomas sensoriales como hormigueo o entumecimiento, trastornos del lenguaje como dificultad para hablar con claridad, y en algunos casos incluso síntomas motores o del tronco encefálico. Estos síntomas son aproximadamente reversibles y tienen una duración de entre 5 y 60 minutos. El reconocimiento de la aura es muy importante porque, aunque puede parecer alarmante, no se trata de un evento vascular ni de una enfermedad degenerativa. Pero justamente por eso es fundamental diferenciarla de otras condiciones. Siguiendo con esto, entramos en uno de los puntos más importantes del tema: el diagnóstico diferencial. El dolor de cabeza de tipo migrañoso puede confundirse con muchos otros trastornos, por ejemplo, la cefalea tensional, que también es muy común. A diferencia de la migraña, esta es más difusa, suele sentirse como una banda que aprieta la cabeza y no se agrava con el ejercicio físico. La cefalea en racimos, que es muy intensa y se presenta en ataques breves pero repetitivos con síntomas como lagrimeo y congestión nasal. Pero también hay que considerar cefaleas secundarias, es decir, dolores de cabeza causados por otras enfermedades. Aquí hablamos de los traumatismos en la cabeza o el cuello, trastornos cerebrovasculares, lesiones intracraneales, infecciones, trastornos que afectan la cara, el cráneo o estructuras cercanas. Por otro lado, cuando el paciente presenta síntomas de aura, el panorama se vuelve aún más complejo. El diagnóstico diferencial de la aura migrañosa incluye accidente isquémico transitorio, convulsiones, síncope, trastornos vestibulares. Pero ¿cómo se distinguen entre sí? Hay que observar la naturaleza de los síntomas, su progresión, su duración, el momento de la aparición, los síntomas asociados durante y después de los ataques, y si hay síntomas focales como debilidad o pérdida de visión o no focales. Por ejemplo, tanto el accidente isquémico transitorio como la migraña presentan síntomas totalmente reversibles y en ambos casos las pruebas de neuroimagen suelen ser poco reveladoras. Sin embargo, el accidente isquémico transitorio o un infarto cerebral suelen tener un inicio súbito, mientras que la aura migrañosa tiende a evolucionar de forma gradual, pasando de un síntoma a otro. Además, los eventos isquémicos suelen provocar síntomas negativos como pérdida de fuerza o visión y no presentan síntomas característicos migrañosos como náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. También existen otras enfermedades que pueden simular una aura visual, como las patologías retinianas, alucinaciones visuales en el contexto de enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas, encefalopatías, es decir, alteraciones del funcionamiento cerebral. Estas condiciones suelen identificarse por sus características asociadas y con el apoyo de estudios de diagnóstico. Como hemos visto, diagnosticar la migraña no es simplemente identificar un dolor de cabeza. Requiere atención al detalle, análisis de los síntomas y una cuidadosa exclusión de otras posibles causas. La buena noticia es que con una evaluación clínica adecuada, la mayoría de los casos pueden diagnosticarse sin necesidad de estudios costosos y con ello iniciar un tratamiento que realmente mejore la calidad de vida del paciente. Tratamiento agudo. Cuando hay dolor y su objetivo principal es aliviar el dolor lo más rápido posible y también los síntomas acompañantes: náuseas, vómito, fotofobia, fonofobia. Lo ideal es tomar el medicamento cuando se empieza el ataque, especialmente si ya se conocen los síntomas de aviso o prodromos. Estrategias generales. Enfoque escalonado. Se empieza con fármacos simples, como AINES, y si no funciona, se basa a opciones más específicas, como los triptanos. Enfoque estratificado. Desde el principio, se elige un fármaco más potente si el paciente tiene migrañas muy discapacitantes o si ya se ha probado analgésicos sin éxito. Principales opciones farmacológicas: AINE, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco o ketorolaco.
Funcionan muy bien en migrañas leves a moderadas. 2. Triptanos. Son el estándar de oro para la migraña moderada a severa. Ejemplos: el sumatriptán, rizatriptán y solmitriptán. No se deben usar si el paciente tiene enfermedad coronaria, antecedentes de accidente cerebrovascular o enfermedades de riesgo cardiovascular importantes. 3. Antimiéticos, como metoclopramida o dopaperidona. Ayudan a controlar las náuseas y vómitos, y también aumenta la absorción de otros fármacos orales. 5. Corticoides. En el uso de urgencias. La dexametasona vía intravenosa puede usarse para prevenir recurrencias del dolor después de una crisis severa. Algunos errores a evitar en tratamiento agudo son: esperar demasiado para tomar el medicamento. Recuerda que la clave es actuar en la fase temprana del dolor. Evitar el uso excesivo de LAINES o triptanes. 2. El tratamiento preventivo. Para reducir frecuencias e intensidad. Su objetivo principal es reducir el número de crisis, su duración y la severidad. También mejorar la respuesta al tratamiento agudo. ¿Cuándo se indica? Ataques muy discapacitantes, más de 4 días de migrañas al mes, pacientes que no responden bien al tratamiento agudo y uso excesivo de analgésicos. Los fármacos preventivos más usados son betabloqueadores, propanol, metoprolol. Son más seguros, económicos y tienen buena eficacia. Antiepilépticos, topiromato, muy eficaz, pero puede causar parestesias, pérdida de peso, somnolencias o dificultad para concentrarse. Ácido valproico, eficaz, pero riesgo teratogénico alto. No se recomienda en mujeres en edad fértil. Antidepresivos. Amitriptilina, muy útil si hay insomnio o dolor crónico asociado. Sus efectos adversos son sedación, aumento de peso y boca seca. Venlafaxina, muy buena opción si hay componente ansioso o depresivo. Terapias no farmacológicas. Terapia cognitivo-conductual. Relajación, mindfulness, meditación, ejercicio regular. Evitar desencadenantes, que serían ayunos prolongados, alcohol, estrés y sueño irregular. Seguimiento del tratamiento preventivo. Se debe evaluar la eficacia luego de 2 a 3 meses. Un buen resultado es reducir la frecuencia de la migraña al menos un 50%. Si el tratamiento es exitoso, se puede mantener por 6 a 12 meses. Luego considerar reducir o suspender gradualmente. En resumen, la migraña episódica necesita un manejo individualizado, con estrategias tanto para el momento del ataque como para prevenir su aparición. Y recuerden, no todo dolor de cabeza es migraña, pero toda migraña maltratada puede convertirse en un gran problema de salud pública. Gracias por escuchar. Bye, mil besitos.